Buenos días, chicos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que trata acerca de las biomembranas. Por favor, dar inicio a la clase, desactiven sus micrófonos, por favor. Las biomembranas son estructuras muy importantes para las células y tienen un gran significado biológico. Las membranas permiten el intercambio tanto de información como de sustancias entre las células y su entorno. También permite el intercambio de información a nivel intracelular y permite la compartimentalización dentro de las células. Entonces, en este contexto, vamos a ver los contenidos de la clase de hoy, que a fin de hacerlo de una manera didáctica, vamos a iniciar con sus componentes estructurales. Entonces vamos a hablar de los componentes lipídicos, la fuerza motriz que conlleva la formación de las bicapas lipídicas, las características particulares de la membrana como su fluidez, el rol que tienen los esteroles en la fluidez de membrana, qué factores afectan la fluidez de las membranas. Vamos a hablar de los componentes proteicos, los distintos tipos de proteínas que podemos encontrar en las membranas, básicamente proteínas periféricas e integrales. Vamos a hablar de receptores, proteínas canales, acuaporinas, por el interés que tienen en la agricultura hoy en día y en el mejoramiento genético de las plantas. Vamos a hablar de aquellas proteínas que forman poros y aquellas que cumplen el rol como transportadoras o cargas. Vamos a hablar un poquito de pared celular, la estructura y las funciones biológicas. Como les mencionaba al inicio de la clase, las membranas celulares cumplen variados roles protagónicos que conllevan al que conllevan a que la célula pueda desempeñarse con su entorno y tomar estímulos del entorno para regir su funcionamiento. Entonces, una de las funciones de las células es aislar de su entorno y compartimentalizar a través de los distintos orgánulos que tenemos. Tenemos una membrana plasmática que separa el citoplasma de la pared celular y luego tenemos membranas en cada uno de los orgánulos. Tanto, también acá, bueno, no tenemos dibujado la vacuola, pero acá tenemos la vacuola. Recuerden que el tonoplasto es la membrana que nuclea o aísla a la vacuola del citoplasma. Estas membranas crean barreras selectivas que son permeables a ciertas sustancias o iones, permite el transporte de solutos y de iones. En su superficie, tanto a nivel de membranas celulares como de orgánulos, se encuentran receptores de señales externas que desencadenan la traducción de señales, que ya vamos a ver, con lo cual también permite la interacción celular
Existen sitios para energía bioquímica y traducción de energía. Imagínense, en las clases venideras vamos a tratar de las distintas rutas metabólicas, y la presencia de estas membranas permiten, por ejemplo, que el catabolismo de azúcares, su fase inicial, que sería la glicólisis, se suscite en citoplasma, mientras que su producto, que sería por favor, silencien los micrófonos. Mientras que su producto en condiciones aeróbicas, que sería el piruvato, puede ingresar a mitocondria, aquí, ¿sí? Y en la matriz mitocondrial continuar el proceso a través de su decarboxilación y unión al oxalacetato en forma de acetil-CoA para formar citrato e iniciar el ciclo de Krebs. Fíjense que estamos hablando de una clara compartimentalización de funciones. Por un lado, inicia el catabolismo de azúcares en citoplasma, continúa en matriz mitocondrial, donde también puede, a través del ciclo de Krebs, recibir unidades de acetil-CoA que provienen de beta-oxidación, es decir, de catabolismo de lípidos, para luego, en el seno de la membrana interna, llevarse a cabo la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. De igual manera, en cloroplastos podemos tener fotosíntesis, donde acá se esquematiza la fase luminosa, donde ustedes obtienen ATP, ¿sí? Y en la fase oscura que se suscita en el mismo cloroplasto se puede producir la fijación del carbono a través de la enzima rubisco, ¿sí? Que va a utilizar el ATP que se genera en la fase luminosa, también va a utilizar los equivalentes de reducción en forma NAD-fosfato que toman los electrones en el proceso oxidativo y lo van a ceder en la biosíntesis. Luego, el producto, que sería una gaseosa, sería glucosa, se puede almacenar en el cloroplasto, o la glucosa puede salir y transportarse en forma de sacarosa a los lugares donde se lo necesita. Entonces, eso es en la vacuola, por ejemplo, la vacuola sirve para almacenamiento de muchas sustancias y iones, y hay un claro intercambio iónico entre citoplasma y vacuola, de tal manera de ser una suerte de detoxificación del citoplasma. Todo esto es factible que ocurra gracias a la presencia de las membranas celulares. Entonces, ¿cómo está constituida la membrana? Hay un modelo actual que describe la membrana celular como un tapiz de varias moléculas donde se incluyen fosfolípidos, colesteroles, proteínas, con la particularidad de que están en constante movimiento. Y este movimiento es el que permite a la membrana celular que se mantenga como una barrera entre el exterior y el ámbito interior de la célula. Si nosotros vemos en este esquema, en las moléculas anfipáticas que tienen únicamente una cadena hidrofóbica o carbonada, vemos que en su sección transversal toma la forma de un cono. Entonces, esta sustancia anfipática en soluciones acuosas forman las conocidas micelas. Las micelas o gotas de aceite, de grasa, donde la cabeza polar o hidrofílica queda hacia el exterior y la parte hidrofóbica hacia el interior. En el caso de que esta sustancia anfipática, como ocurre en los lípidos presentes en las membranas celulares, tengan dos colas hidrofóbicas, en lugar de formar una micela, forman bicapas. Estas bicapas, la única zona con contrastes
que podría encontrarse es su exterior, su superficie limitante. Pero cuando estas membranas bicapas, estas estructuras bicapas son suficientemente grandes, estas superficies limitantes, estos límites, también forman bicapas que terminan formando estructuras como estas, los adipocitos, que tienen una estructura bicapa y en el centro pueden tener una solución acuosa. Entonces tenemos que, de acuerdo a la estructura y forma que adquiera el lípido o la sustancia anfipática, vamos a tener, si son estructuras cónicas, transversales cónicas, van a dar origen a micelas. Si son cilíndricas por la presencia de dos colas hidrofóbicas, van a dar lugar a las bicapas. Entonces nuestra atención se va a centrar en este segundo caso, que es la formación de la bicapa lipídica. Hasta ahora, en todos los textos que ustedes habrán leído de anatomía, y bueno, las materias que tuvieron de manera previa a este momento, le habrán hablado seguramente de una bicapa lipídica o fosfolipídica como generadora de las membranas celulares. Hoy vamos a ver que eso es así, pero que además también tiene otras sustancias que hacen tanto a la fluidez de la membrana como a su comunicación con el medio exterior. Entonces, ¿qué lípidos podemos encontrar o qué lípidos integran las membranas celulares? Bueno, pueden ser derivados del glicerol, como también pueden ser derivados del efingol o efingosina. Pueden ser, la mayoría son fosfolípidos, tanto fosfolípido derivado del glicerol como de la efingosina, pero también hay glicolípidos que pueden derivar tanto del glicerol como de la efingosina. La particularidad tanto de los glicerofosfolípidos o glicolípidos y de los efingolípidos es que tienen dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar. Entonces, la presencia de estas dos colas hidrofóbicas en la sustancia anfipática le permite en solución acuosa ordenarse en formas de bicapa, que es la forma que termodinámicamente es más estable. Disculpe, profesor. Sí. ¿Puede repetir qué tipos de lípidos integran la membrana? Porque justo se me cortó a mí. No hay problemas. Los lípidos que integran las membranas celulares, y acá estamos generalizando tanto, hablando de eucariotas, tanto de células animales como células vegetales, pueden ser lípidos derivados del glicerol, como también del efingol o efingosina. Y estos pueden ser fosfolípidos o glicolípidos. La particularidad tanto de los glicerolípidos o de los efingolípidos, ya sea que contengan fósforo o azúcares, es que son sustancias anfipáticas que tienen dos colas carbonadas, como cadena hidrofóbica. Con lo cual pueden formar la bicapa lipídica. En solución acuosa, obviamente. Además, también la membrana contiene, en el caso de las células animales contienen colesterol, y en el caso de las plantas, similar al colesterol, vamos a tener campesterol, citosterol, estigmasterol, ¿sí? Que también
su cabeza polar dada por el grupo oxidrilo, ¿sí?, va a estar situado hacia el exterior de la bicapa y su estructura hidrofóbica va a estar hacia el interior de la membrana. Ya vamos a ver la diferencia o qué ocasiona la presencia del colesterol en la membrana respecto a los otros lípidos que acabamos de ver, tanto glicerolípidos como esfingolípidos. Pero tengan presente que las membranas celulares también contienen colesterol, ¿sí?, es decir, también tienen esteroles. Entonces, ¿cómo se van a organizar estas sustancias lipídicas en la membrana? Con su cabeza polar hacia la periferia, ya sea hacia el interior del citoplasma o hacia el exterior en el espacio intercelular, en el caso de células animales, o hacia el lado de la pared celular en las células vegetales. Lo importante es que forman las bicapas lipídicas y el colesterol también se orienta de igual manera con su extremo polar hacia, su cabeza polar hacia la periferia, y su cadena carbonada o hidrofóbica hacia el interior, donde si bien estas cadenas son más cortas que las cadenas de los de las cadenas carbonadas de los glicolípidos y esfingolípidos, de los glicerolípidos y esfingolípidos, sea que tenga azúcares o fosfatos, pero viene a ocupar un nicho que es el de cerrar ciertas ventanas que se forman entre las cadenas laterales, sobre todo insaturadas de los restantes lípidos. Al ser más corta puede acomodarse y bueno, eso ya vamos a ver que altera también la fluidez de la membrana. Entonces acá tenemos en detalle, por ejemplo, un fosfolípido derivado del glicerol. Acá tenemos las cadenas carbonadas. Una de esas cadenas tiene enlaces saturados insaturados cis, perdón, con lo cual fíjense que forma un codo en la cadena, y esto, al no empaquetarse correctamente y tener las fuerzas hidrofóbicas como serían dos cadenas saturadas, altera la fluidez de la membrana, como vamos a ver a continuación. Y en estos espacios que quedan que quedan abiertos en la membrana por ocasión de la presencia de este enlace, doble enlace rígido, es donde se pueden acomodar las moléculas de colesterol o de esterol, ¿sí? Y la cabeza polar en este caso va a estar conformada por el grupo fosfato y la colina. Pero la membrana lipídica, además de contener lípidos, los lípidos que acabamos de ver, también tienen proteínas. Estas proteínas pueden ser tanto integrales como periféricas. Las proteínas, ya vamos a ver en detalles. Las proteínas integrales, sea que comuniquen ambos límites o periferias de las membranas, comunique a ambos lados de la membrana, o sea que atraviese la membrana o no, tiene una región también hidrofóbica, donde van a estar constituidos, donde los residuos aminoácidos de las proteínas, sobre todo los residuos no polares o apolares, por ejemplo, para citarle los aminoácidos con cadenas laterales alifáticas, van a interaccionar hidrofóbicamente con las cadenas de los lípidos, mientras que aquellos
aminoácidos que tienen cadenas laterales polares, como veíamos ayer, por ejemplo, histidina, serina, ¿sí? Van a estar en la periferia, se van a acomodar en la periferia. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que la membrana celular no es una estructura rígida, sino que tiene movimientos. Y eso hace que, por ejemplo, ante una lesión, una rotura a la membrana, se repare rápidamente por reacomodación de los lípidos. Los lípidos pueden moverse tanto de manera lateral, dentro de una misma capa, o también, esto es muy frecuente y lo pueden hacer como difusión lateral o como rotación dentro de la misma capa, pero también lo pueden hacer cambiando de lugar en las capas. Este mecanismo es más lento y se recibe el nombre de flip-flop, en los cuales un lípido que está presente, por ejemplo, en el lado interno de la bicapa, puede en cierto momento intercambiarse y pasar al lado externo. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Las proteínas también tienen movimientos, las proteínas membranales, pero esos movimientos están circunscritos a ciertas áreas específicas de la membrana, con lo cual se hablan de dominios membranales, ¿sí? Acá podemos ver en detalles cómo los mecanismos de flip-flop, si bien algunos libros siguen sosteniendo que esto únicamente se da de manera espontánea, requiere, ahora se sabe a ciencia cierta que requiere de translocadores de proteína translocadora que reciben el nombre de flipasa, que permite justamente el intercambio de iones, como esquematiza acá, de los lípidos, la modificación de su ubicación topográfica de membrana externa, membrana interna, como al lado interno, como está ejemplificado acá en este esquema. Entonces, las proteínas que actúan como transportadoras de estos lípidos reciben el nombre de flipasas. Entonces, sintetizando, hasta el momento sabemos que las membranas están constituidas por lípidos que pueden ser derivados del glicerol, glicerolípidos, o derivados del esfingol, esfingolípidos, y que estos pueden tener, o la mayoría tienen grupo fosfato, es decir, se habla de fosfolípidos, pero también pueden tener azúcares, es decir, glicolípidos, que vamos a ver a continuación. Y por otro lado, las membranas también contienen proteínas. De hecho, como vamos a ver más adelante, el 50% es proteína en las membranas. Y lo importante desde el punto de vista estructural, además, es que las membranas tienen movimientos, no son estructuras rígidas, sino que son estructuras dinámicas, y eso le permite hacer modificaciones y solucionar eventuales roturas o discontinuidades de las membranas por interrupción por lastimaduras o algo así. Tengo una pregunta, adelante por favor. El alumno que estuvo levantando la mano, por favor que active su micrófono para hacer la pregunta. No estoy recepcionando, por favor active el micrófono.
¿Alguna otra pregunta mientras tanto, chicos? Recuerden, por favor, que para hacer preguntas tienen que activar el micrófono. Bueno, recién me indicaba el monitor que tenía una mano en alza, pero ahora no me aparece. No sé si alguien se arrepintió o se entendió lo que acabo de decir. Continuemos mientras tanto y no se hagan problemas, es decir, interrumpan las veces que sea necesario. El objetivo es que se entienda la clase. ¿Qué factores afectan la fluidez de la membrana? En primer lugar, podemos citar la temperatura, aunque, es decir, a mayor temperatura, mayor va a ser la fluidez, pero como los sistemas biológicos, la temperatura varía en un rango muy inferior, no debe esperar grandes cambios. Si la composición lipídica afecta la estructura, la fluidez de la membrana, y tiene que ver con por un lado, con las insaturaciones que le hacía mención al principio cuando hablábamos de lípido, en el sentido de que la presencia del doble enlace en forma cis, una estructura rígida, produce acodamientos, es decir, formación de codos en la estructura carbonada, y eso crea ventanas que permiten una mayor fluidez. La longitud de la cadena carbonada también va a afectar la fluidez. Realmente los lípidos que forman las membranas celulares tienen de 14 a 24 átomos de carbono de longitud, los ácidos carboxílicos, perdón, que forman el lípido. Los esteroles también van a afectar, es decir, la cantidad de esteroles que contenga, el contenido de esteroles en la membrana va a afectar la fluidez, en el sentido de que los esteroles, como le decía al principio, al ser sus cadenas carbonadas más cortas que los ácidos carboxílicos, ya sea provenientes de glicerolípidos o de esfingolípidos, ocupan los espacios, las ventanas que dejan la presencia de insaturaciones en la región hidrofóbica, aumentando la interacción hidrofóbica con las moléculas de los otros lípidos, las moléculas hidrofóbicas de los restantes lípidos, con lo cual disminuye la fluidez de la membrana. Y por último tenemos que mencionar al calcio, que el calcio interactúa con las cargas negativas presentes en las cabezas polares y también afecta de manera negativa la fluidez, disminuyendo la fluidez de membrana. Entonces, sintetizando lo que hemos dicho recientemente, o hemos mencionado, acá tenemos la formación de codos por la presencia de enlaces insaturados, con lo cual, fíjense, esto es un esquema de una porción de la membrana con lípidos que tienen ácidos carboxílicos saturados en su cadena. Fíjense que la estructura es más rígida que en aquello que presentan insaturaciones. Es decir, va a depender tanto la presencia como el número de insaturaciones que contengan los ácidos carboxílicos. Y por otro lado tenemos los esteroles, donde acá se esquematiza la cabeza polar. Esto sería el anillo, los 4 anillos del esterol, y la región hidrofóbica. Como su tamaño, es decir, como su estructura es más corta que la de los glicerolípidos y esfingolípidos, estos pueden acomodarse entre
entre las insaturaciones, las ventanas que crean las insaturaciones, y disminuir la fluidez de la membrana. El grado de fluidez va a estar dado por la interacción hidrofóbica que ocurra entre las cadenas hidrofóbicas o cadenas carbonadas. Entonces, cuanto mayor interacción haya entre las cadenas carbonadas, menor va a ser la fluidez. En cuanto a la composición lipídica, además de las insaturaciones, también debemos decir que puede cambiar su posición en una cara de la otra. De hecho, fíjense acá en estos ejemplos, los fosfolípidos de membrana, el porcentaje total de esos fosfolípidos en la membrana, y su distribución en la capa interna y en la capa externa. Fíjense, por ejemplo, la fosfatidilcerina prácticamente se encuentra en la capa interna, mientras que la esfingomielina se encuentra en la parte externa. Esto recibe el nombre de, o se lo reconoce como que la bicapa es asimétrica, es decir, presenta asimetría. La composición de la bicapa en cuanto a lípido, la composición lipídica es asimétrica, puede tener, de acuerdo a la naturaleza de los lípidos y la función que vayan a cumplir, pueden haber mayor presencia en una de las dos capas, es decir, en la capa interna respecto a la externa o viceversa. Con esto que pretendo demostrarles, que no piensen que si de la cara interna tenemos fosfatidil-etanolamina, en la parte externa se va a relacionar con otra molécula idéntica, ¿sí? Eso puede variar. Antes de hablar de proteínas, ¿les quedó en claro los aspectos estructurales y los efectos sobre la fluidez de la membrana en cuanto a lípidos? Sí, ingeniero. Profe, ¿y la función de los glucolípidos? Sí, ya vamos a hablar de glucolípidos cuando hablemos de carbohidratos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro, chicos? Profe, Sí. antes que continúe, le quiero hacer una pregunta. Usted habló que la temperatura es uno de los factores que afectan la fluidez. Sí. ¿Cuál es el umbral de temperatura, si es que lo hay, para afectar la fluidez de la membrana? Temperaturas mayores de 40 grados. Esto Está perfecto. en vegetales se puede dar, por ejemplo, en caso de estrés térmico. Pero el estrés térmico afecta, es decir, afecta o influye sobre otros parámetros más importantes que la fluidez de la membrana, que hace que, sobre todo estrés oxidativo, que hace que el problema de fluidez sea un problema secundario, ¿sí? Es decir, cuando ya se dio problema de fluidez en membranas vegetales, ya esa célula probablemente haya muerto por otras causas. Está perfecto. Gracias, ingeniero. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Entonces, ahora vamos a hablar, a hacer mención a otros componentes estructurales de la membrana, como son las proteínas. Las proteínas, como acabamos de mencionar, pueden ser periféricas o integrales, constituyen aproximadamente el 50% de la masa total de la membrana. Las proteínas integrales, sea que atraviesen la membrana o que estén ancladas a la membrana,
interactúan con las regiones hidrofóbicas de los lípidos, mientras que las periféricas tienen una interacción a nivel polar. Las proteínas cumplen funciones de transporte, como vamos a ver a continuación, de señalización, de catálisis y de anclaje a la membrana. Entonces, las membranas pueden contener proteínas integrales y periféricas. Las integrales, ¿sí?, que están, que interactúan con los lípidos, pueden ser transmembranales, es decir, atravesar la membrana, puede hacerlo en varios dominios, o bien pueden estar ancladas a lípidos de la membrana, ¿sí? Ancladas significa unidas, ¿sí? Unidas a proteínas de las membranas, inclusive pueden estar unidas a lípidos, de la membrana. En el caso de glicolípidos, acá tenemos estructura de azúcares que estas a su vez pueden anclar a proteínas. Y luego tenemos las proteínas periféricas que no atraviesan la membrana, sino que se anclan a otras proteínas membranales, ¿sí? Por eso que tienen dos colores. Acá el blanco es una proteína transmembranal, es una integral, pero que esta a su vez está unida a una proteína que se encuentra en la periferia, ya sea hacia el interior, hacia el citosol, hacia el espacio intermembranal, hacia el espacio intercelular, perdón, que está esquematizada en color celeste. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Y ahora hablemos de los carbohidratos. Los carbohidratos, la característica es que siempre se encuentran del lado externo de la membrana, hacia el espacio intercelular. Son todas estas estructuritas en color amarillo que se esquematiza acá. Acá tenemos un esquema moderno, completo, de lo que sería membrana. Esta sería la bicapa lipídica. Acá tenemos proteínas ancladas a lípidos. Acá tenemos proteínas periféricas. Esta, por ejemplo, que está anclada a otra proteína membranal. Las proteínas membranales que pueden ser transmembranales o no, pero que integran sus regiones hidrofóbicas con los lípidos, color azul más intenso, con color lila más intenso. Y acá tenemos ejemplos de carbohidratos que están unidos a proteínas periféricas, a proteínas membranales que están ancladas por lípidos. Ejemplos de carbohidratos unidos directamente a proteínas. Y esas serían las variantes que pueden encontrar. Generalmente los carbohidratos están constituidos por oligosacáridos, por eso que ustedes tienen acá varias moléculas unidas de azúcares, y esos monosacáridos o unidades básicas que constituyen los oligosacáridos pueden ser glucosa, galactosa, manosa o estructura más compleja como la N-acetilgalactosamina, la N-acetilglucosamina. Entonces se ubican en el exterior de la membrana y actúan como receptores de señal, como receptores y como también con efectos de adhesión de las membranas, sobre todo membranas de células animales. ¿Alguna pregunta?
Bien, continuemos Profe, entonces. Sí, cuando se habla de la función de recepción, ¿qué es esa recepción? eso lo vemos al finalizar la clase, ¿sí? Si me dejan terminar con estructuras, vamos a hacer algunos comentarios acerca de la recepción de la señal, ¿sí? Bueno, Ya hemos visto las características estructurales de la membrana. Ahora vamos a hablar los próximos minutos acerca del transporte de solutos a través de la membrana. Ustedes recordarán de nuestra clase introductoria a biológica, nuestro primer tema de biológica, que habíamos dicho que las células constituían sistemas abiertos. Es decir, que pueden intercambiar con su entorno tanto materia como energía. Y esto implica, obviamente, que haya un paso de sustancias a través de las membranas plasmáticas. Tomando en consideración la estructura de las moléculas y la naturaleza de las moléculas involucradas en la formación de la membrana, podemos ver rápidamente que las moléculas los gases y moléculas hidrofóbicas pequeñas pueden atravesar, como el dióxido de carbono, por ejemplo, pueden atravesar por difusión la membrana sin ningún problema. También las moléculas polares pequeñas, como el caso del agua, el glicerol, pueden atravesar la membrana y la velocidad del traspaso en membrana va a depender del tamaño, obviamente, de las moléculas. Ahora bien, moléculas más grandes, ya es muy poco probable que atraviesen las membranas por difusión, y los iones prácticamente no atraviesan la membrana por difusión. Requieren de proteínas para su traspaso. Entonces, las membranas requieren la presencia de proteínas de transporte. El transporte proteico puede darse de dos maneras. Uno, a través de proteínas transportadoras, que reciben el nombre de carriers. Fíjense en este esquema. Las proteínas tipo carrier se van a unir de manera selectiva a la molécula que transporta. ¿Sí? Perdón. Al unirse, produce cambios conformacionales en su estructura, que una serie de cambios conformacionales que justamente permite que el paso de la sustancia al otro lado de la membrana. Entonces, la misma presencia o la unión de la sustancia a la proteína, así que se susciten cambios conformacionales que le permiten su traspaso al otro lado de la membrana. Entonces vemos acá cómo se activa, se cierra al otro lado y se transporta al soluto. Esto se realiza en varias etapas, como lo describo acá en detalle. Primero es el reconocimiento y la unión de la molécula específica al transportador en un lado de la membrana. Se suscita el cambio conformacional que hace que ese soluto quede orientado al otro lado de la membrana. Se libera la molécula transportada y por último se recupera la conformación inicial. La característica de esto es que no utiliza energía del ATP. Entonces es un sistema pasivo. Y se pueden transportar azúcares, aminoácidos, nucleósidos. Estas son entonces las proteínas
transportadoras o carrier. Como ustedes observan acá, se tratan de proteínas transmembranales. Y la otra forma es a través de las proteínas que conforman un canal, ¿sí? O proteínas canal, ¿sí? Las proteínas del tipo canal son una estructura que tienen un poro hidrofílico por el cual permite el pasaje de los iones. Y la característica que son selectivos para un determinado tamaño y carga del ion. Tenemos distintos tipos, canales iónicos, acuaporina, que son canales específicos para agua, y otras porinas. El funcionamiento de estos canales, es decir, su estímulo, responden, por ejemplo, a la presencia de ciertos ligandos. ¿Sí? Pueden ser también a variaciones de potencial eléctrico o fuerza de tipo mecánica, también pueden intervenir. Generalmente en sus canales las proteínas tienen estructura secundaria del tipo alfa hélices. Poros más grandes pueden tener láminas plegadas betas y forman una estructura que se conoce como barriles betas, en los cuales forman numerosos segmentos con estructura lámina plegada beta. Pero bueno, en definitiva, lo importante es que estos canales son estimulados por fuerzas externas, por la presencia de ligando, por gradientes electroquímicos. Tampoco utilizan energía del ATP. Me voy a detener un ratito en los canales del tipo iónicos, donde su apertura se induce por la presencia de una molécula señalizadora que actúa como ligando. Esto, fíjense, es un poro cerrado. En su capa externa tiene un sitio de unión a un ligando. Cuando ese ligando se une a la apoproteína, se abre el canal y permite el pasaje de los iones. Son altamente selectivos, hay canales iónicos para distintos iones. Entonces lo importante es que no se encuentran permanentemente abiertos, sino que responden a la presencia de un ligando que produce la apertura. No utiliza energía del ATP. Y el transporte es extremadamente rápido. Lo hace 1000 veces más rápido que una proteína transportadora común. Y les vuelvo a repetir, son específicos para cada ion. Y estos canales entonces pueden ser regulados por el voltaje, es decir, cambio en el potencial de membrana. Ya hemos hablado de su regulación por ligando. Y también pueden ser regulados por estrés, a través de estímulos mecánicos. Las acuaporinas, que son canales especializados en el pasaje de agua, si bien pueden difundirse el agua, como ya hemos visto, a través de la membrana, su intercambio es más rápido, el flujo hídrico es más rápido a través de los canales hídricos. Esos canales hídricos son regulados por condiciones de estrés, por ejemplo, y es en este momento es uno de los caracteres, la presencia de acuaporinas en membrana y su señalización es uno de los caracteres que se están utilizando en el mejoramiento genético de plantas para obtener cultivares o variedades más tolerantes al déficit hídrico, es decir, que tengan aceitado su cierre y apertura de poros, de acuaporinas, ante un evento de sequía o de estrés
hídrico o primera etapa del estrés salino. Su estructura contienen, fíjense, estructura secundaria al tipo alfa hélice, pueden ser, son transmembranales y pueden tener hasta 6 hélices transmembranales, como lo indica acá el ejemplo, el esquema, y tiene 2 regiones que son altamente conservadas, que están constituidas por asparagina, prolina y alanina. Pero lo importante de esto, entonces, que ustedes sepan que las acuaporinas son poros especializados en el pasaje de agua, que responden al estímulo externo y son un objeto de mejoramiento vegetal. Además de agua, también son permeables al dióxido de carbono, a la urea, al glicerol, es decir, a moléculas pequeñas. Los factores que afectan el flujo de agua en una acuaporina, tenemos las fitohormonas abscísico y giberelinas. El ácido abscísico, ustedes recordarán de mis comentarios de clases anteriores, que es una hormona que se sintetiza en raíz, y por xilema puede llegar a la parte aérea de las hojas, aunque también hoy hay evidencias que avalan el hecho de que también las hojas sintetizan abscísico, interviene en el cierre de estomas, o regula la apertura, la conductividad estomática, de acuerdo al estatus hídrico de la planta. Es decir, cuando en las raíces percibe que hay menos agua en el suelo, ¿sí? Rápidamente el ácido abscísico aumenta su síntesis y se trasloca por xilema hasta las hojas, donde produce la señal para el cierre de estomas. Los factores que afectan pueden ser estreses ambientales como frío, sequía, especie reactiva del oxígeno, también la salinidad, la deficiencia mineral, la anoxia, es decir, la falta de oxígeno, la hipoxia en el suelo por un suelo inundado o un suelo compactado, ¿sí? Afecta o incide sobre la apertura de las acuaporinas. Y recuerden que es un carácter que está siendo fuertemente estudiados y utilizados en los planes de mejoramiento genético para obtener genotipos más tolerantes a estos flagelos. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, disculpe, ¿qué había dicho que es la anoxia? Sí, la anoxia es falta de oxígeno o detrimento de oxígeno. Es lo mismo que hablar de hipoxia, ¿sí? Y eso se puede suscitar tanto en suelos inundados y en menor magnitud en suelos, por ejemplo, compactados. Gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿se puede decir que todas estas proteínas también son receptoras? Hay proteínas, sobre todo las proteínas periféricas, que cumplen funciones de receptores de la señal. En este caso de las acuaporinas, o los poros en general, sí también, pero la recepción es específica que hace a su funcionamiento estructural. Requiere de un ligando o una señal externa para abrirse o cerrarse, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos entonces. Veamos ahora en un transporte pasivo, es decir, que no requiere de ATP, por eso no requiere energía, por eso hablamos de transporte pasivo. ¿Qué fuerzas determinan el gradiente de soluto a través de las membranas? En el primer caso, veamos una molécula sin carga. Vemos que la fuerza conductora del gradiente es simplemente la concentración. El soluto se va a transportar de una mayor a una menor concentración. Entonces, la flecha verde le indica el gradiente de concentración. En un soluto con cargas,
va a depender, es decir, en una molécula con carga, el sentido, o sea, la direccionalidad, va a estar marcada por el gradiente electroquímico, el potencial eléctrico. Además del gradiente de concentración. Ahora bien, cuando, por ejemplo, en el último caso, en que el gradiente de concentración favorece el ingreso, ¿sí?, del soluto cargado, pero como el potencial eléctrico no lo hace, entonces el gradiente eléctrico impide, por un lado, la entrada, mientras que el gradiente de concentración favorece la entrada. Generalmente, en estas diferencias gradientes, se requieren de un transporte activo en lugar del transporte pasivo. El transporte a favor del gradiente entonces se denomina pasivo y en contra del gradiente se llama activo. El transporte activo se basa en que para mantener su medio interno la célula requiere de transportar moléculas contra gradiente electroquímico. Generalmente, por ejemplo, pensemos en el sodio externo es mucho mayor que el sodio interno en la célula, dentro de la célula, pero la célula tiene que mantener los niveles endógenos de sodio o niveles intracelulares de sodio en valores que le permitan su sobrevivencia. Para que ustedes se den una idea, generalmente la concentración intracelular de sodio en una célula puede andar entre 5, 10, 15 milimolar, mientras que la concentración externa puede ser 140, 150 milimolar. Pero la célula tiene que tener mecanismos para mantener la concentración de sodio dentro de esos valores permitidos que hablábamos de 5 a 15 milimolar. Con lo cual, a veces tiene que, entre comillas, bombear sodio hacia el exterior, donde en el exterior hay una mayor concentración. Entonces se habla de transporte en contra del gradiente de concentración. Y vamos a requerir de un transporte activo. Y el transporte activo, como lo indica el punto 2, utiliza la energía liberada por la hidrólisis y la ATP que está acoplada a las bombas iónicas. El transporte activo puede ser primario o bien secundario. En el primer caso, en el transporte activo primario, la energía proviene del ATP y se produce el transporte transmembranal, perdón. En el transporte activo secundario se acopla una situación favorable con una desfavorable. Entonces se llama secundario porque se acopla al transporte primario que requiere el ATP y a su vez aprovecha este cambio de gradiente para impulsar el traslado de un segundo soluto. Este transporte secundario puede ser sin porte o antiporte, según el cotransporte, es decir, el secundario, los solutos tengan las mismas direcciones, por ejemplo, ingreso o egreso, y antiporte cuando tienen sentidos contrarios. El ingreso de uno permite la salida del cotransporte. En las células eucariotas, el sodio y el hidrógeno, el protón, perdón,
son los principales solutos que utilizan el transporte activo secundario. Entonces, sintetizando, en el transporte activo primario, la energía del ATP permite el traspaso de soluto contra gradiente. En el transporte activo secundario, se utiliza ese transporte primario activado por el ATP para acoplar una segunda reacción desfavorable que permita el traslado de un segundo soluto. Profe, ¿ese es el caso de la ATP sintetasa? Exacto. En el transporte activo secundario, puede ser que los iones se bombeen hacia el mismo lado o hacia el mismo sentido, hablamos de sin porte, o pueden ser, los solutos, perdón, o pueden ser que tengan ingreso uno y egreso otro, estamos hablando de un antiporte. Las bombas iónicas son a nivel celular la ATPasa de sodio y potasio, ATPasa de calcio, ambas están en membrana celular, y la ATPasa de protones que está en las vacuolas. Acá tenemos el ejemplo de una ATPasa de sodio-potasio. Este esquema es muy didáctico para la comprensión del mecanismo. Partimos de la etapa 1, en la cual la proteína está en su conformación abierta, mirando hacia el interior de la célula, hacia el citoplasma, y se produce la fijación de las de iones sodio. Esta ATPasa está formada por dos subunidades proteicas que se llaman alfa y beta, y cada una tiene dos, entonces forma un tetrámero de 2 alfa y 2 beta, ¿sí? Pero eso es comentario al pie de página. Lo importante entonces es que el inicio del transporte se suscita con la conformación abierta de la proteína hacia el citoplasma, se alojan los iones sodio. Al alojarse o al unirse los cationes con la proteína, desencadena la actividad de una ATPasa y permite que se hidrolice el ATP y el fósforo se una a la unidad proteica. A la unidad proteica transportadora, ¿verdad? Entonces, esta unión del grupo fosfato al transportador produce un nuevo cambio conformacional en la proteína que permite que se abra hacia el exterior. Fíjense, la presencia de este fósforo permitió su cambio conformacional, abriéndose hacia el exterior y liberando los cationes sodio. Esta conformación abierta hacia el exterior permite, a su vez, el ingreso de potasio. El ingreso de potasio a la proteína transportadora provoca la desfosforilación de la proteína, es decir, que pierda ese fosfato unido, ese ligando, con lo cual al perderse ese fosfato, cambia la conformación de apertura hacia adentro. La apertura hacia adentro libera los cationes potasio y nuevamente la proteína transportadora queda lista para volver a repetir la operación. Entonces, actúa a través
de una tepeasa que produce cambios conformacionales. La fosforilación produce la apertura hacia afuera, la desfosforilación la apertura hacia adentro. Con ello, en cada pasaje se expulsan 3 sodios y se ingresan 2 potasios. ¿Se entendió el mecanismo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero. Le escucho. O sea, esas aperturas para que salga el sodio va a depender de la concentración externa de la célula que tenga o de lo que necesite internamente la célula, el citoplasma, digamos. No. Sí tiene más que ver con lo segundo que me dice. Le explico. Usted recuerde que esta bomba de sodio-potasio actúa contra gradiente de concentración, es decir que externamente siempre va a haber una mayor concentración de sodio. Lo que está haciendo la célula es regular el nivel endógeno de sodio. Entonces, si por ejemplo usted está ante un estrés salino, lo que hace es almacenar, primeramente almacena en vacuola la célula el exceso de sodio para evitar el estrés iónico. Pero llega un momento que de alguna manera tiene que expulsar ese sodio. Entonces utiliza estos sistemas de bombas. Pero lo que hace es en realidad regular el nivel endógeno, el nivel a nivel celular, el sodio sacando el excedente. Como usted está sacando iones monovalentes, para equilibrar el estado iónico tiene que ingresar otros iones monovalentes. Ingresa el potasio. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuemos entonces. Ay, perdón que acá no sé qué pasó. Uy, uy, uy. Déme en un minuto que arreglo esto. Ahí. Hablemos de señalización celular, solo lo conceptual, porque en realidad, bueno, cuando yo asumí la titularidad de la cátedra, introduje cambios en el programa analítico y uno de esos cambios fue justamente introducir este tema de membrana por la importancia que tiene en la agronomía. Y nuevamente quiero hacer cambios en el programa para justamente incluir también señalización celular que cada vez con el advenimiento, con los conocimientos que se tienen ahora, amerita su inclusión en el programa. Así que en vía de esos cambios estoy. Hoy, más que nada, quiero dejarle el concepto de qué se trata la señalización celular, porque no lo tenemos en programa. La señalización celular tiene que ver con el mecanismo por el cual el receptor transforma una señal extracelular en una señal intracelular. Y esto se conoce como transducción de la señal. Entonces, por ejemplo, en el caso de los animales, tenemos una célula emisora de la señal que emite ciertas moléculas pequeñas, pueden ser oligopéptidos, por ejemplo, de 4 o 5 unidades básicas, es decir, 4 o 5 aminoácidos. También pueden ser hormonas, que viajan a otras células que reciben el nombre de receptora o células diana, las cuales tienen una proteína que actúa como receptora. Acá tenemos
proteínas que actúan como receptoras de las señales periféricas, y el ligando o la molécula señal se va a unir a ese receptor de membrana, a la parte proteica receptora de membrana, va a producir una modificación que altera, por ejemplo, a nivel de división celular, a nivel de diferenciación, a nivel de supervivencia. Si esto se ubica, por ejemplo, acá le esquematizo en planta, tenemos también, se descubrió últimamente que muchos mecanismos de señalización que se creían que estaban únicamente en células animales, también lo tienen las plantas, y el mecanismo es básicamente el mismo. El ligando o la señal se aloja en un receptor a nivel de membrana, y esa cascada de señalización determina una respuesta. Entonces, por ejemplo, imagínense una molécula, un ligando o una molécula señalizadora que atraviesa la membrana plasmática y el receptor se encuentra en la membrana del núcleo. Entonces, la proteína receptora altera su conformación, produce una cascada de señales, generalmente intervienen lo que se conocen como las MAP y MAP quinasas, que son proteínas quinasa que tienen, al ser quinasas, intervienen en la transferencia de grupos fosfatos de fósforo, entonces se produce una cascada de señalización por fosforilación y actúa sobre la expresión de los genes a nivel de ADN, permite la activación de un gen. Entonces, esa activación del gen que va a producir la síntesis de una proteína con funciones, supónganse, catalíticas, pero va a producir la síntesis de una enzima determinada que va a corresponderse con esta señal externa. Es el mecanismo de señalización y respuesta a la señal externa, ¿sí? Entonces, hay una señal externa que pueden ser, por ejemplo, hormonas, que es recepcionada por las proteínas receptoras de la membrana del núcleo, produces una cascada de señalización a través de la activación de mitógenos activados o de proteínas quinasas, y esas inducen la expresión de un gen que va a estar correlacionado con la respuesta a esa señal externa. ¿Se entendió más o menos? Profe, entonces la señalización celular es el método que indica cómo va a diferenciarse los diferentes tejidos. ¿Cómo va a diferenciarse qué me dijo? ¿Cómo van a diferenciarse los diferentes tejidos cuando tienen que adoptar una función específica, digamos? Sí, es decir, las células tienen que tener un mecanismo por el cual, entre comillas, interpreten lo que sucede en su entorno. Y ese mecanismo tan aceitado, donde intervienen las proteínas quinasa y los mitógenos, de ciertos mitógenos, que les permite actuar en consecuencia y adaptarse a la señal externa. Generalmente, o siempre, esas señales van a terminar modificando una expresión génica. Y esa modificación en la expresión génica puede ser para genes reguladores o para genes funcionales. Es decir, para genes reguladores, por ejemplo, que me sinteticen un factor de transcripción que permita regular a su vez la expresión de otro gen. Eso, por ejemplo, lo hace si la señal, por ejemplo, son hormonas como el ácido abscísico. Hay mucha expresión, muchos genes que se expresan a través de señalización de ácido abscísico, como también de señalización de otras hormonas. Las hormonas generalmente afectan la
expresión de genes que tienen que ver con factores de transcripción. O también pueden deberse a, digamos, a una señalización sobre una hormona funcional, sobre un gen funcional directamente. Por ejemplo, la síntesis de algunos molitos compatibles que le permita hacer ajuste osmótico y evitar la deshidratación celular. ¿Se entiende o le estoy hablando muy profundo? Sí, se entiende, profe, es bastante amplio el tema. Es que lo que pasa es que necesito un tema completo de señalización celular para que ustedes comprendan así como lo dimos a membrana hoy. Por eso simplemente quería dejarles, para cerrar el tema, el concepto nada más. Ah, muy bueno, gracias, profe. Profe, ¿No? Por favor. profe, ¿puedo hacer una pregunta? Las que quiera. Un ejemplo podría ser el ácido jasmónico. El ácido jasmónico, así como también le he explicado el ácido abscísico, es una hormona que interviene principalmente en la respuesta a defensa por ataques de insectos. Entonces, ¿qué es lo que hace el jasmónico? ¿Recuerdan en las clases anteriores, creo que cuando vimos componentes del metabolismo secundario, que yo le había dado un ejemplo en algodón, donde la saliva del insecto era la señal, el volacitín, que alteraba la síntesis de ácido jasmónico y ese a su vez influenciaba sobre la síntesis de cetonas aromáticas que se volatilizaban y servían como atracción a unas abejas que iban a poner en el insecto, en la isoca, y iban a ejercerse como un control biológico. ¿Recuerdan ese ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace el ácido jasmónico. Sobre todo actúa en defensa contra herbívoros. Y lo que hace es trabajar también como un mensajero secundario y se produce la señalización a través de, sobre todo, de proteínas quinasas y altera la expresión de un gen. Pero también eso lo hace el jasmónico, lo puede hacer el ácido salicílico, que interviene ya no en la defensa de herbívoros, sino en la defensa contra ataque de patógenos, sea bacterias u hongos, pero el mecanismo, entre comillas, es similar, viéndolo ampliamente, ¿sí? Generalmente las hormonas trabajan de esa manera. También puede haber lo que se conoce hoy en día un crosstalk, es decir, una interacción entre las hormonas. Porque las plantas nosotros hablamos de estrés abiótico y de estrés biótico por separado. Pero esa es una escuela vieja. A partir del 2015 hubo una nueva escuela en la ciencia donde se interpreta que la respuesta al estrés no es a un estrés aislado, sino una respuesta a múltiples estreses. Y entonces, con mayor fuerza, se introdujo el concepto de respuesta a estreses combinados. En la respuesta a estreses combinados hay un crosstalk hormonal. Y para que ustedes se den una idea de esto, por ejemplo, el ácido abscísico puede interactuar con el ácido salicílico en respuesta a estrés abiótico, por ejemplo, una sequía, y estrés biótico. ¿Por qué eso? Porque en un evento de sequía, la planta, entre comillas, disminuye su inmunidad por efecto del estrés primario, que sería la deshidratación, y eso puede provocar una menor tolerancia o la entrada de agentes patógenos. Entonces tiene que haber un mecanismo muy aceitado de defensa de la planta, y de hecho, ahora lo conocemos mejor, lo estamos conociendo, y involucra que el ácido abscísico, por ejemplo,
altera o controla, regula la expresión de ciertos genes que tienen que ver con factores de transcripción que están ligados a ácido salicílico. Así, de esa manera, el mecanismo de señalización celular es muy complejo. En las plantas se ha avanzado mucho, pero todavía sentimos que estamos en pañales. ¿Sí? Pero es un tema muy apasionante y día a día la ciencia nos está tirando datos nuevos. Profe, ahí la imagen, ¿a la membrana plasmática se refiere a la membrana plasmática de la célula o la envoltura nuclear? Esto es plasmalema. ¿Y Acá estaría... cómo es el paso, digamos, de la molécula señalizadora hasta llegar al núcleo, entonces? Porque la molécula señalizadora puede pasar a través de proteínas transportadoras, la primer membrana, viajar por citoplasma y llegar hasta la membrana nuclear. ¿Y ahí la recepción es diferente? Ahí actúa como ligando y se une a una proteína de la membrana nuclear, que es quien actúa como la proteína receptora de la señal. Eso activa un mecanismo de señalización por las proteínas quinasas, se llaman proteínas mitógeno activadas de las quinasas, y bueno, ahí se inicia un mecanismo muy complejo molecular que va a permitir la recepción del estrés y la alteración de la expresión génica en respuesta a esa señal. Es todo, es decir, hacerle el picture completo es una trama mucho más compleja. Requiere de que yo primero le dé unos conceptos básicos que no lo tenemos en programa ahora, por eso no me estoy extendiendo más que lo conceptual. ¿Sí? Sí, está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. ¿Le escucho? Entonces, las señalizaciones celulares se estarían utilizando en mejoramiento genético o se podrían utilizar para expresar ciertos genes que nosotros querramos, digamos, a nuestro beneficio en lo que es producción, o no, o todavía no se llega a eso. Totalmente. Esa es la meta, ese es el camino. Es decir, cada vez se conoce más acerca de este proceso. De hecho, una colega nuestra, la doctora Raquel Chan, que está en la Universidad Litoral en Santa Fe, las primeras plantas tolerantes a sequía, el primer evento transgénico tolerante a sequía que se obtuvo en el mundo, es propiedad de ella, y ella lo que hizo fue justamente producir plantas transgénicas que sobreexpresen no genes funcionales, sino factores de transcripción directamente, involucrados en la cascada de señalización. Y eso, bueno, ustedes lo pueden encontrar en la red, pongan plantas transgénicas tolerantes a sequías, y le va a aparecer toda la info, pero primero se hizo, si mal no recuerdo, en girasol, se está probando en soja. Son factores de transcripción que, los factores de transcripción lo que hacen es regular la actividad de uno o de varios genes, ¿sí? Por eso a veces es más potente desde el punto de vista no solo científico, sino también desde el punto de vista de la producción, tratar de trabajar sobre factores de transcripción y no sobre un gen aislado. Pero bueno, es decir, si está interesada en el tema, lo podemos charlar en otro momento, puede acercarse a nuestro laboratorio. Si les interesa, lo vamos a poner en el aula virtual, nuestra última
publicación de estrés hídrico que tiene que ver con transcriptómica, que lo sacamos el año pasado, y bueno, ahí tienen bastante de esto. Perfecto. Sí, interesante el tema porque es lo que se está trabajando constantemente sobre los El mundo va por que esto. nos interesan. Sí, el Claro. mundo va por esto. Nosotros, modestamente, también estamos trabajando en esto. Y, es decir, esa era una de las razones por las cuales yo quería incluir, en primer lugar, membrana en el programa, y ahora si la autoridad me permite, voy a hacer la propuesta de modificar nuevamente el programa para introducir toda esta parte de señalización. Obviamente que hay que ubicar académicamente, porque si introducimos nuevos temas, tenemos que reducir el espacio temporal en otros temas. Entonces, por ahí viene la parte académica, y bueno, ver dónde reforzamos y dónde damos por entendido que traen de la secundaria, y bajamos la carga horaria en esos temas que nosotros ya consideramos básicos, ¿me entiendes? Así que, pero tiene que ser una propuesta académica superadora que me permita introducir estas nuevas temáticas, porque el conocimiento tiene que ser algo dinámico, es decir, uno no puede estar dando 30 años los mismos contenidos, ¿no? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Eso puede ser, tendría que ver con el agregado de MAP, que sería fosfato monoamónico. Por ejemplo, al fertilizar un maíz en siembra, ¿influiría en la señalización celular para aumentar la germinación o algo parecido? ¿Puede ser? ¿Me puede repetir su pregunta a ver si la entiendo? Si usted pone un fertilizante nitrogenado, ¿cómo me dijo? Claro, sería eso, si colocaría un fertilizante, por ejemplo, en siembra, como el MAP, que es el fosfato monoamónico, si influiría en la señalización celular de en este caso, de la semilla, como por ejemplo aumentar germinación o algo parecido. Sí, pero va por otro lado. Es decir, usted al elevar el contenido de nitrógeno y fósforo en el suelo, ¿sí? A nivel ¿de qué semilla estamos hablando? ¿De gramíneas o leguminosas? ¿Oleaginosas? Oleaginoso, ingeniero. Como puede ser, no sé, una soja o maíz o soja principalmente. Bueno, ahí habría que ver dos cosas. Uno, el nitrógeno, en teoría se lo tendría que dar el Rhizobium. Lo otro es, hay que ver si la fertilización nitrogenada no va justamente para el Rhizobium y no en forma directa para la soja. Usted al tener una oleaginosa, ¿qué es lo que sucede ahí? La oleaginosa va a ser rica en aceites, pero muy pobre en carbohidratos que se necesitan como esqueleto carbonado para la síntesis de compuestos. El carbono, para la síntesis de compuestos, proviene de azúcares, no de aceites. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que hace una oleaginosa? Una oleaginosa incorpora, ya lo vamos a ver en la clase siguiente, una vía catabólica que es la vía del glioxilato. ¿Qué es lo que hace esa vía? Esa vía produce en mayor cantidad y en menor tiempo un metabolito que se llama oxalacetato. Y el oxalacetato puede ser la vía de entrada para otra vía metabólica que es la gluconeogénesis, que es, como su nombre lo indica, la síntesis de glucosa. Como la plántula en esa circunstancia todavía no es autotrófica, tiene que hacer gluconeogénesis para obtener glucosa y tener esqueleto carbonado para síntesis de compuestos. En ese contexto, si usted enriquece de fósforo sobre todo, va a estimular un mayor crecimiento radicular que le va a asegurar a la plántula no solo abastecimiento de agua, también de nutrientes necesarios.
Y dentro de esos nutrientes, nitrógeno, pero para el crecimiento y desarrollo de la planta. En ese caso, la alteración de la expresión génica no va a estar dado por el nitrógeno per se, sino que va a estar dado por un estímulo externo con una mayor concentración de fósforo y nitrógeno, que le va a producir una mayor exploración radicular, sobre todo estimulado por el fósforo. El fósforo estimula el crecimiento de raíces, ¿sí? Pero la señal no va a ser el fertilizante en sí, sino que va a haber una interacción entre el fertilizante, la rizósfera y la plántula. ¿Se entiende más o menos? Perfecto, ingeniero, perfecto. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, como siempre les dejo la bibliografía. Lo tienen muy lindo en el Leninger, también en el Feducci, y aquello que le interesa a plantas, lamentablemente no está en castellano, tienen el libro de Buchanan, Biochemistry and Molecular Biology of Plants, que es editado por la Sociedad Americana de Biología de Plantas. Es un libro muy lindo, es difícil de entenderlo, pero si ustedes toman de base el Leninger, pueden luego leer el Buchanan, este capítulo de membrana exclusivamente en planta, que está muy lindo. Así que bueno, espero que les haya interesado la clase de hoy, y si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase, la semana que viene, ya comenzando con vías metabólicas. Vamos a comenzar con catabolismo de azúcares. No se preocupen, nos quedan varios temas y se finaliza el trimestre, pero siempre y cuando tengamos disponibilidad de aula en el Zoom, yo me comprometo a que terminen de cursar correctamente, es decir, que se terminen de dar los temas que están en los contenidos del programa. Así que por eso no se preocupen, vamos a seguir prorrogando y poniendo clases extra hasta completar el programa. ¿Alguna pregunta, chicos? Le estaba por preguntar eso, ingeniero, como la semana que viene terminaba el trimestre y nos faltan temas todavía, pero está. No, Perfecto, no se preocupen, es decir, continuaremos hasta finalizar el contenido del programa, lo cual lo podemos hacer de una de dos maneras. En principio tengo reservado el aula lunes y martes. Nosotros necesitaríamos una semana más, básicamente, es decir, 2 clases más, con eso terminamos. Y en el caso que necesiten por el horario para otras materias, podemos modificar el día y horario, no hay problema. El objetivo es completar los contenidos del programa, así que de mi parte yo les aseguro que lo vamos a completar, así que no se preocupen. Bien. Bueno, ingeniero, que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente para todos. Cuídense, chicos. No salgan mucho todavía, ya estamos terminando esto. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego, profe.